Bien, entonces, como te decía, yo tengo una función cualquiera. Tengo esta función 5x a la 3, ¿cierto? Sí. Yo lo voy a borrar acá. 5x al cubo y la 5x a la 3 más 2x más 2x a la que a la 2, 2x a la 2 más 3x, eso, más 20. Sí. ¿Listo? Más. Entonces, ¿cómo derivo eso? Ahí se jodió aquí. Más. Listo, ¿cómo derivo esto? ¿Cómo te acordás que se derivaba eso? ¿Cómo lo derivo? Es muy fácil. Derivar simplemente consiste en una, una regla, una fórmula que hay, que simplemente lo que hago es coger el exponente 3 por 5, Sí. 15. Y Ujú. le descuento una. O sea que me quedaría 3 por 5, 15 x Sí. al cuadrado. ¿Sí? O sea, yo lo escribo aquí así, este mismo, lo voy a escribir aquí. Entonces yo ya le coloco este término que es esta comilla, que quiere decir que voy a hacer la primera La derivada. derivada. Cuando Sí, se dicen señor. de orden superior es porque es la segunda derivada, la tercera derivada, la cuarta derivada, la quinta derivada. ¿Sí? O sea que Sí. son Ah, 5 ya. rayitas, no hay más nada. Mm, Entonces sí, lo que hago señor. es, cojo este 3, lo multiplico por 5 y me queda ¿cuánto? 15. 15x a la 2. ¿Sí la ve? Le resto siempre 1. 1. Sí, ¿Sí la sí. pilla? Este sería ¿quién? Ah, 2 por ya. 2, Menos 1. 4, Ya. Ujú. x a la qué? 4x a la 1. A la X, 1. normalito. Sí. Y este me quedaría 3 por 1, porque está, aquí hay un 3. 1. 3 por 1, 3. Y la Sí. x quedaría 1 menos 1, sería 0. O sea que desaparece la x. Ajá. ¿Sí? Más 3. Sí, señor. Y por último quedaría la derivada de una constante que es 0. Siempre 0. ¿Sí? Pero vamos a entender por qué una derivada de una constante es 0. Es ¿Sí? 0. Resulta que yo puedo decir que este y' puedo entonces, bueno, vamos a hacer la segunda derivada. Entonces la segunda derivada sería como la de orden superior, pues tan dura esa hijo de madre. Sí, señor. Simplemente es coger este y ponerle quién, otro, y vuelvo a hacer. Entonces 30, 15, 2 por 15, 30, Ah, vuelve y se hace lo mismo entonces. exactamente. Ya serían 30x, ¿cierto? Sí, señor. Más 4. ¿Sí la ves? Sí, porque desaparece la otra. Más Eso y 4 ya. más 0. Y ya. ¿Sí la ves? ¿Y que quieres hacer la tercera derivada? Hace hasta donde quieras. Ay, qué tan bacano. Imagínate vos. Entonces, esta derivada, esta primera derivada, voy a ponerme en este, yo también lo puedo decir que esta primera derivada es, yo la puedo escribir también como, espérame, ahí, que yo la puedo escribir como una fracción de dy Sí, señor. sobre dy sobre dx. Es otra forma de escribir también derivada. O sea, hablar de este término de y de x es lo mismo que decir y'. ¿Sí la O ves? sea, exactamente, dy sobre dx es igual a la prima. Es decir y', o sea, la primera derivada. ¿Sí o no? Perfecto. Sí, señor. Y también es decir, también lo puedo escribir de esta forma. Delta de y, espérame, ahí ya. También lo puedo escribir como delta de y sobre delta Mm, de x. Esas tres formas de escribir la derivada es lo mismo. ¿Sí? ah, ¿Sí la ya. ves? Mira Sí. que parémonos en este caso. ¿Qué quiere decir? Que es cambio de quién. Este delta
es simplemente cambio de quién, de y. Y aquí abajo es cambio de x. X. ¿Sí? Entonces, cambio de y con respecto al cambio de x. O sea, ¿qué quiere decir? Y es una qué? Variable. Y x es otra variable. ¿Sí o no? Sí, sí, señor. Entonces, el cambio de una variable con respecto a quién? A la otra. A la otra. Ujú. ¿Sí o no? Sí, Es señor. el caso más claro es este. Yo tengo acá una distancia, vamos a ponerle aquí una lineecita bien bacana, larga, ¿sí? Yo tengo aquí esta línea. Resulta que esta línea tiene un total, es una línea recta de una carretera, ¿sí? Y Sí. de aquí es 0 kilómetros, Ujú. insertar eh, este, aquí está, aquí hay tres condiciones, que inicialmente está la distancia, aquí es 0 kilómetros, 0. o sea que voy a empezar ahí, ¿sí o no? Sí. 0 kilómetros. Y acá abajo está el tiempo. O sea, cuando empieza aquí, él le va a decir, vea, tiempo 0 kilómetros y aquí el tiempo igual a 0. O sea, cuando empieza. O sea, cuando usted va a salir de Va a salir de Andes, paseo. de Ujú. Andes, ¿sí? Va a salir para Medellín. Entonces, cuando estás en Andes, ¿está en qué? En 0 En kilómetros o 0. no. Sí, señor. Cuando llegas a Medellín, ¿cuánto hay de Medellín? Ahí, póngale 100. Pongámosle 100. Entonces hagamos este mismo. Entonces, cuando llegaste aquí, Ujú. copiar, pegar, asumamos que sea recto, ¿sí? Pero no sabemos Sí, que no es. señor. Entonces, Ajá. cuando llegó a Medellín, ¿llegó a cuánto? A A 100 100 kilómetros. kilómetros. ¿En cuántas horas? 3 horas. En 3 horas. 3 horas, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces, lo que quiere decir ese delta, lo que quiere decir este delta, es el cambio de una variable con respecto a otra. No, con ella misma. En este caso estoy cambiando quién. En este caso que estoy cambiando, aquí está en 0 y aquí está en 100. ¿Qué estoy En cambiando? 100. Sí, estoy cambiando la distancia, La pero al mismo distancia. tiempo estoy Entonces cambiando es también el tiempo. exactamente, estoy cambiando quién. Entonces ahí es quién. Voy a ponerlo aquí, voy a copiar nuevamente esta. Entonces aquí estamos cambiando quién. Ah, estoy cambiando, ya no es esta distancia, es cambio de quién, de la distancia con respecto al cambio de quién, El tiempo. del tiempo. ¿Sí la pilló? Sí, Entonces señor. ese cambio, mira que es una derivada. ¿Y Una cómo digo yo derivación. que es el cambio de una, cómo fue el cambio de... Eh, siempre me embalo con esto, no sé cómo es que se activa ya. Ahí ya sí. ¿El cambio de quién? Entonces aquí sería el cambio de quién. ¿Cómo hago para determinar el cambio de esta función, de la distancia? Sería la distancia final menos la distancia inicial, ¿sí o Inicial. no? Y ya. Sí. O sea, Ujú. distancia final, la f, menos la distancia Inicial. inicial. ¿Sí la ves? Ah, qué Y chévere. aquí el cambio del tiempo sería ¿cuánto? Lo El, mismo. exactamente. El tiempo final menos el tiempo. Inicial. Exactamente. Tiempo final menos el tiempo inicial. Ay, que esa es una bobada, ¿sí? Pero es que realmente eso es lo que es una derivada. Tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, obsérvame. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo voy a hacer esto, en cuanto a hacer aquí, para esta, que salimos de aquí de 100 kilómetros. Ahí. ¿Cómo me daría? Sí. Reemplazamos valores Eso, ahí. reemplacemos valores. Distancia final, 100. 100. Menos distancia inicial, 100 menos 0 0. y 3 Entonces menos daría 0. 100
kilómetros, ¿se acuerda que es kilómetros? Sobre 3 horas. Sobre 3 horas. ¿Sí la ves? O sea que Sí, me da señor. cuánto. Ah, pero eso hay Treinta que y tres. convertirlo. No, porque lo va a No, convertir. así solamente. ¿Eso cuánto da? Ah, Treinta y sino que tres. yo creí que no se podían manzanas con uvas. ¿Por qué no? 33 Punto 33 kilómetros. por hora. Ah, ya. ¿Y eso es qué? ¿Cómo han visto esa unidad? O sea que sí, sí, señor. ¿En dónde has visto eso? Kilómetros, kilómetros por hora. ¿A ¿A dónde has dónde visto lo he eso? visto? La velocidad, no. Cuando uno dice Claro, va a 80 kilómetros por hora. O sea que claro. ese carro anduvo en esa distancia anduvo a cuánto? A 33 A kilómetros treinta y por tres hora. kilómetros por hora. ¿Sí la vio? Entonces, Ah, y mire que lo chistoso es que eso es la misma derivada, ¿sí? ve. Entonces, la derivada es el cambio de quién, de una variable con respecto a quién, a otra. A la otra. ¿Sí la ves? ¿Qué quiere Sí, decir? ¿En señor. dónde yo lo puedo aplicar? En muchas partes. Por decir algo, Sí. en una moto, ¿sí? Ujú. ¿Cómo lo expreso en la moto con respecto a la gasolina, con respecto a quién? ¿Contra quién puedo compararla? La gasolina respecto a qué? Ajá. Al aceite puede ser entonces. No, sería muy ¿O a difícil. qué? Al recorrido. ¿Sí o no? Ah, El recorrido. cuánto consume en cuánto tiempo? Eso, Sí, exactamente. según el recorrido, sí, Mire que señor. de hecho lo vemos en la vida que dice, esa moto aguanta 100 kilómetros por galón, o Sí, 20 señor. kilómetros por galón, o 60. ¿Sí la ve? Hay relación de quién? De dos variables. Ujú. Entonces, si la variable siempre es el cambio, la derivada siempre va a ser el cambio de una variable con respecto a la otra, entonces cuando es una constante no hay cambio. Ah, ya, Por ya, ejemplo, ya. una Por eso es escalera, cero. eso. El cambio de la distancia de una escalera con respecto al tiempo. Usted se va y deja la escalera y dentro de 10 años está la misma escalera. Sí, claro. Sí, ¿sí o no? Pues sí, Más sí viejita, está. pero está. ¿Sí o no? Exactamente deteriorada, Pero en, pero ahí pero está. en distancia está igual. Pero en cambio en las matas no. ¿Cierto? El cambio de quién? ¿De altura con respecto a quién? Al tiempo. Al principio no. Una Sí, mata. Mire que hay un la cambio de quién. bebecita y crece, sí, claro. Exactamente. Entonces sí es que ahí sí hay una derivada. En cambio en la escalera, en un lapicero, en la estatura de uno, ha llegado hasta un momento que ya no crece más, o sí o Ya no, se mantiene estanca constante. Entonces ya la a la derivada es inversa. cero. Porque no hay qué. No hay cambio de una variable con respecto a quién. A A la otra. otra. Si ves que no es tan difícil. Ah, ya, El ya. concepto es muy fácil. Ahora, vamos a mirar dos cosas. Si yo ya tengo eso, si ya tengo claro que esa es la distancia, que la derivada es una velocidad, Sí, entonces la primera derivada siempre va a ser una velocidad. La segunda derivada siempre va a ser una aceleración. O sea que, ¿cómo así? Claro, la primera derivada es una velocidad velocidad. y la segunda derivada es una aceleración. Listo. Ya Ah, las ya. otras son otros conceptos, pero que no, esos dos son fundamentales en la parte de física y en la parte de entender muchas relaciones de nuestra vida. ¿Sí? Porque yo ya con eso ya puedo establecer cómo es una, cómo la derivada me puede servir para entender mis mundos, como profesional atender muchas. Si yo puedo encontrar una función del desgaste del aceite con respecto a la viscosidad, con respecto a quién sería el cambio de aceite de un carro, sería con qué? La viscosidad con respecto al tiempo, al recorrido. ¿Por qué? Porque Ujú. a raíz de que el carro recorre más, el aceite se va desgastando. Entonces ahí también hay una Claro. derivada. Entonces yo puedo entender eso, encontrar la función de ese aceite, de desgaste del aceite, y hallo la derivada, entonces ya puedo saber hasta cuánto me dura. Si la ves que tiene mucha Claro. aplicación. Sí, Bien. señor. Sí. Entonces ya entendimos un poquito de la derivada. Sí, Simplemente lo que sí. tenemos que hacer es, en esto de polinomios, en la de polinomios, párame bolas, en la de polinomios, simplemente lo que voy a hacer es poner el exponente, lo multiplico por el coeficiente y le resto uno al exponente. Y Ujú. ya. Muy difícil. No, No. no, ¿Y la sí, derivada todo de una eso así, eso constante? está muy fácil. ¿Y la derivada de una constante es? Cero. Cero. Listo.
Paremos bolas. Ahora vamos a mirar lo bueno. Las derivadas de funciones. Cuando yo tengo un polinomio, ya vimos que un polinomio es muy fácil, ¿sí o no? Sí, señor. Insertar ecuación. Pero cuando yo tengo f de x, Sí, acuerde que f de x es lo mismo que tener y, ¿cierto? sí, señor. F de x igual, voy a hacer una, cualquiera. F de x es igual a 3x al cuadrado, voy a hacerla fácil, más 2. Y aquí voy a inventarme otra, 2x. Sí, cualquiera. Voy a derivar eso. ¿Sí o no? Sí, ¿Cómo sí. derivo un fraccionario? También es muy fácil. Yo les propongo esta fórmula, ya ustedes verán en YouTube. Ay, yo me la encontré más fácil. Ustedes verán. ¿Sí o no? Pero yo la hago con esta fórmula. Yo simplemente aplico una formulita muy cuquitas que yo he trabajado. Insertar fórmula, ecuación. Entonces yo digo, f de x, f prima de x igual. Entonces, mire para bolas. Este en última instancia es el qué? El numerador, ¿sí o no? Sí, señor. Y Sí, este es el el denominador. denominador, ¿sí o no? O sea que si yo Sí, lo voy a escribir, lo voy a escribir de la siguiente forma. Exactamente. Entonces tengo el numerador y abajo tengo el denominador. ¿Sí la viste? Entonces vamos a hacer la sí. fórmula. ¿Cómo sería la fórmula? Igual. Simplemente es esto. Denominador por derivada del numerador menos numerador por derivada del denominador sobre denominador al cuadrado. ¿Sí la viste? Sobre denominador al cuadrado. Eso. Y ya. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Apliquémosle la fórmula que a esta para esta derivada. ¿Cómo sería? Espéreme a ver, que me perdí por aquí. Bueno, entonces ahí sería 2x. Espérame que yo no sé por qué carajos. 2x Listo. Entonces me quedaría. denominador. Arriba me quedaría. ¿Sería cuánto? Ay, 2x sí, por. sería 2x por derivada de 3x a la 2 más 2. Eso, ¿cuánto es eso? Derivada de 3 por 2, 6x más 6x. 0. Eso, Más 6x. 0. ¿Para qué le vamos a Ah, poder sumar sí, el 0? 6x, sí, está bien. Ajá, menos. Bueno, menos el Abro paréntesis. Que es 3. numerador que es 3x a la 2 más 2 Es x a la 2 más 2 más 2. Cierro por paréntesis. la derivada del denominador que es 2. Por 2. ¿Sí o no? Sí, señor. Listo. Sobre. Sobre, dice que denominador al Eso. cuadrado. 2x. 2x por 2x, que eso nos da 2x al cuadrado, 2 pongámoslo por así. 2x exactamente. ¿Listo? 2x al cuadrado. Si la viste, Sí, que no es tan señor. difícil. Ya, ahí. Ya es Ah, operarle, es hacerle la matemática sim- ya. ¿Sí? simplificar ahí, ok. Simplificar ya me daría cuánto. A ver, 2 por, eso es 2x por 6, 12. Da 2x a la 2. A ver. Daría 2, cuánto. 3. Espérame, yo le pongo aquí. 3x a la 2. Ese último es que Ya lo voy a por hacer aquí, ya lo voy a 2. hacer aquí para que lo hagamos. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me haría arriba 12x, ¿cierto? 6 por 2, 12, sí, 12x sí. al cuadrado. A la 2, sí, señor. Y ese último múltiplo, mejor Tengo dicho, que ese multiplicar último por cada término por uno. todo. Eso Ah, sería cuánto? 6x a 2, ¿cierto? sí, señor.
6x a la 2 más 4. Más 4. Si es que si estás volando, Mm. más 4. Sobre, aquí ya quedaría 4x4. Por 2, 4. 4x a la 2. Eso. Y mira que ya lo derivaste. 4x X a la a la 2. 2. ¿Sí la viste? Y ya. Entonces quedaría Más. ¿cuánto? Bueno, a ver ahí. X a la 2. 2x a la 2 menos 6x. Entonces arriba quedaría 6x a la 2. Eso, espérate. Arriba me 6x quedaría a la 6x 6x a la 2 más 4. al cuadrado más Sí, 4 sobre 4x a la sobre 2. 4x2. ¿Sí o no? Sí, señor. Si quiero saco factor común 2 y simplifico, pero ahí no me gano nada. No, ¿Sí o no? ahí sería, no, eso quedaría Con un 2 3, abajo y ya. 3x a la 2 más 2 sobre 2x a la 2. No, Y es ya. la misma esto. ¿Listo? ¿Sí la ves? O sea que ya esa está resuelta. Ya está resuelta, esa es la derivada. Ah, Muy difícil. no, Entonces, ¿cómo es así la está muy fórmula? bueno. ¿Cómo es la Así es. fórmula? Si Denominador quiere viene la hacemos. Entonces es denominador, por aquí, derivada del. denominador por derivada de numerador menos numerador por derivada del denominador sobre Y denominador al ya. cuadrado. ¿Listo? Listo. Ahora, vamos a 3x inventarnos a la 2. otra pendejada. Un producto. Porque aquí era un fraccionario, ¿cierto? Ahora, Sí, ¿cómo señor. derivo un producto? Que tienen en los estudiantes tienen de por todos lados. ¿Cómo derivo un producto? Entonces vamos a inventarnos un producto, ¿sí? Sí. SFDT, pues por allá hay unos Con ejercicios con T. Es FDT. lo misma pendejada. F de Eso es lo T, mismo. claro, como si fuera X. También me la sé con F Ah, de T, pues para que vea, hagámoslo con F de T. Igual. Si abro paréntesis, 7T a la. Porque si es con 7t F a de la T. 2, por ejemplo. 7t a la 2 más 3, pongámosle. Bueno, inventémonos esa. Pero ¿quién es el Eso. profesor aquí, Ilsa? Ah, perdón. Ah, esa pelada que hombre. T al cuadrado. ¿Cierto? ¿Más qué? Más 3 o más 7, cualquier Más. cosa, No, pongamos para que ahí. no quede repetido, a que no digan, ay, no lo sabes, sino con ese, con el 7. Ah, Por. bueno. ¿Cierto? Desde que Por no tenga. Por 2T más 1. 2, pero pongamos la más difícil. Póngale un t al cubo, ¿no? También con esa me la sé pelada. T al cubo. Eso. T al cubo más. ¿Más qué? Pongámosle más t o qué. Más T, listo. A ver, ¿cómo queda esa vaina? Más T. Ahora, entonces, ¿cómo la derivamos? Este ya es un producto, ¿sí lo pillaron? Señor. Entonces, como ya es un producto, entonces ¿ya qué hago? Vengo y cojo, ay, tan bacano. Ya aplico es f' de, cojo este, ¿sí? No, vamos a hacerla desde que todo era oscuridad. Insertar ecuación. Entonces aquí le pongo f' de t, ¿cierto? Sería igual a quién. Páreme bolas pues. Este es el primer producto, ¿cierto? Este es el primer término y este es El el segundo. segundo. ¿Sí o no? Sí, O señor. sea que Sí, es señor. primero, espérame, sería primero por segundo, ¿cierto? Sí, Primer señor. término por el segundo. Sería igual. Eso lo pongo es para como ayuda didáctica. Sí, Entonces la señor. fórmula es quién? Primero por derivada del segundo más segundo por derivada del primero. Primero derivada del segundo. Sí. Más Segundo. Más segundo. por derivada del Derivada. primero. Muy difícil. No, Más ¿sí o no? segundo por derivada. Y ya. Y ya. Entonces la vamos a hacer, hagámosla ya. Vamos a ver. Entonces, Listo. voy a copiar a este.
aquí. Acuerda que estamos Sí. derivando este. Entonces, el primero, ¿cuál es el primero? Ujú. El primero es 7t a la 2 más 8. Eso, 7. T a la 2 más 8. 7 t a A la la 2 2 más 8. más 8. Ujú. Igual, porque Por se copia igual, ¿cierto? Por la derivada del derivada primero. del segundo, que Eso. sería 2 por 3, 6. 6t a la 2. 6 T a la 2. t 6 t a la 2. A la 2. Sí, señor. Ajá. Más Más, agua madre, ahí me corché. Tengo uno más, 1. más, Desaparece la e. más nada, No, ¿cierto? más 1. Sí, Porque es que aquí, a la t está elevado a la qué. a la 1. A la 1. Y aquí delante de la t hay un qué. Un Un 1. uno. 1 por Sí, 1. señor. 1. Y le resto una t, o sea, se le quito la t. Mira que siempre estoy desapareciendo una t, ¿sí la ve? Ajá, Entonces sí, señor. desaparece, queda Sí, qué, señor. un 1 y ya. Ah, perfecto. Si aquí fuera 3t, quedaría qué, un 3. Y ya, Un 3. listo, sigamos. Más, Bueno, entonces dice más 2t a la 3 más t. eso, o sea, el mismo término, 2 Señor. T a la 3 más t. t a la 3 Más t. más t Por la por, derivada del primero, que sería 7 por 2, 14t. 14t más 0. eso, 14t. Y ya. Ya lo Eso. que es operar eso, multiplicar esas cosas. Acuérdese que este multiplica este por cada uno de estos y así sucesivamente. Y ahí ya tengo la derivada de un producto. ¿Sí la pillaron? Sí, señor. Es Eso está fácil, ¿no? muy interesante. Está muy chévere. Bien. Ahora vamos a aplicar lo que se llama la regla de la cadena, que ya son otro tipo de derivadas que nos van a servir para hacer varias cosas, ¿sí? Ujú. Pero primero vamos a encontrar algunas derivadas que Esa nos... perdón, profe, esa en cadena es para resolver las implícitas. No, 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 no. No. Es otro tipo de regla de derivada en cadena. Porque ustedes Ah, tienen unos ejercicios de derivada en cadena. Perdón. Mire, vamos a mirar este ejercicio. Si yo tengo, voy a construirle la tabla aquí. Insertar ecuación. Voy a sí, poner esta tabla, esta para que la tengan ahí claro. Si yo tengo que y es igual a seno de x, sí. la derivada de seno es La derivada de ese no es coseno de exacto, y' x. de x Ujú. es igual Prima de y. Prima de... Ah, y', ¿cómo así? no, y' Ah, eso sí. es cuál, si yo era para ver si estás atenta. La derivada de seno es coseno de x, Coseno de x. ¿sí o no? Sí, Y señor. si yo tengo, si y es coseno de x, Ujú. coseno de x, la derivada es menos Menos seno, seno de x. menos Seno de x. seno de x, seno de x. Listo. Sí, Si señor. y es igual, le voy a dar varias tablitas, aunque ustedes pueden encontrar esas tablas en muchas partes, pero si yo Ujú. las sé, si y es igual al logaritmo natural de x, la derivada es 1. La derivada de esta vaina es 1 sobre x. ¿Sí la ves? Sí, señor. Listo. Si y es... Pero, bueno, Si y sigamos. es e a la x,
Si y es igual a e a la x, la derivada de e a la x es E a la X. e a la x, ella misma. ¿Sí ves? Entonces va a analizar varias cosas de estas. Con esto voy a explicarte un poco lo que son las derivadas en cadena. Entonces, si yo tengo por decir algo, si yo tengo Hagamos a e a la algo x2, eso. Y póngalo e, sobre algo. no, primero vamos a hacerlo, ¿quién es el profesor? Pues, Ilsa, igual a Ay, qué 2x pena. más 3, ¿sí? Sí, Mira, voy a hacer esa derivada de esa función, ¿sí la ves? sí, Entonces, me dicen, haga la derivada de esta función. Entonces este es un exponencial, ¿sí o no? Entonces vengo, sí, señor. ¿cuál es la derivada de un exponencial? Ella misma, ¿sí o no? Sí. Como lo ves aquí. Entonces lo que hacemos es que ponemos, ¿quién? La derivada sería, espérate, A espérame, ver, es la misma. eso, espérame. Pero por la derivada interna. Ay, güey madre. No, mira que es muy fácil. Y prima, ay, y prima es igual a la misma porque me está diciendo que es la misma, ¿sí o no? Sí, O sea, señor. que ponga lo mismo y lo multiplique por la derivada interna. ¿Y la derivada interna es quién? La derivada de esto. ¿Cuál es la derivada de esto? La derivada de Intaver es 2x. Ah, pero es que como se bajan. No, Se bajan ya. entonces. Sí, se multiplica por la derivada de eso. ¿Cuál es la derivada de eso? 2. ¿Sí la ves? ¿Y por qué 2? Porque la derivada de x, si ves, 1 por 2, 2. ¿No te acordás la de aquí cuando estamos por aquí que le decíamos? 2x más 3. Derívelo pues. ¿Cómo sería la derivada de 2x más 3? La derivada de 2x es ¿cuánto? Ah, ya, 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 1 por ya. 2, 2. Y le Es que resto la me, x. Y sí, la derivada de la constante es 0. entonces la E queda, vuela y ya. Sí, no, porque si usted va a derivar en lo de arriba, lo que le dicen es multiplíquelo por la derivada de lo que tiene arriba. Y O la sea derivada de que lo que tiene la derivada interna es es lo que tiene arriba el y ya. exponente. Exactamente. Ah, ya, 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 Derive el ya. exponente y lo pone ahí. Eso se llama la regla de la cadena. Que ya lo que Ok. hacemos es ponerla bien organizadita, que simplemente es esta misma, y la multiplicamos 2 por esa misma. ¿Sí la ves? Ujú. Esa es la Sí, señor. derivada. ¿Sí la ves? O sea que es por la derivada de Ve. arriba. Voy a inventar otros tres. Si a mí me Sí. dicen que es y, si y Por es la igual derivada interna. a seno, seno, abro paréntesis, de 4 x, 4x a la 3, 4x a la 3 más 8, ¿sí? Sí. Entonces, la y prima, vuelvo a copiar lo mismo. En este caso, ¿cuál es la derivada? ¿Cuál es la que me manda primero? La derivada de del seno, ¿sí o Del, no? sí. Y prima. Entonces, la derivada de. Entonces, primero coloco. ¿Cuál es la derivada de seno? Coseno. Coseno. Entonces, pongo esta, lo cambio por coseno. Coseno. Y le dejo todo el mismo ángulo, ¿sí? Porque acuerda que si esto es una función trigonométrica, esto realmente es el ángulo, ¿sí o no? Ahora lo pongo eso por la derivada interna. ¿Y la derivada interna es cuánto? Y eso que la derivada interna ahí sería el exponente No, entonces. todo, Pero todo este no. sería todo Todo lo que hay ese dentro de del él. paréntesis. Ah, ya, O sea que entonces sería sería 4 por 3 12x a la 2. eso. Y ya. Ya, 12x a la 2 Sí. Y al ya. Si la cuadrado. ves. 12
x al cuadrado. Y listo. ¿Sí ves cómo es de fácil? Pero entonces, ¿cómo saber o cómo entender cuando se multiplica por la derivada interna? Cuando tenga estas ¿Cuándo cosas. qué? Cuando tenga esto así. O sea, cuando tenga Una coseno, función o coseno o trigonométrica logaritmo. combinada. Eso, cualquiera de esas que sea así. Que sea diferente de... Mira que ya vimos tres. Vimos Sí, que señor. un fracción, ¿cierto? Que ya sabemos como Sí. Sí, la, un la coeficiente derivada de un producto. de una Sí. fracción, ¿cierto? Y ahora de un producto. Ahora miramos estas funciones que son las trigonométricas y cómo se manejan esas funciones. ¿Sí la ves? Y entonces siempre tengo que hacer por la derivada interna. ¿Sí la ves? Interna. Y la interna simplemente es lo que tiene el ángulo. Voy a hacer la última para que la miremos. Si yo tengo Y si y, está encima, y si es un fraccionario. es lo mismo, Sí. sería un fraccionario, sería como si fuera un fraccionario. Digamos este, pero es que no me la voy a complicar mucho para que no nos quedemos mucho. ¿Sí? Me quedaría que x, logaritmo natural de... No, primero la voy a hacer con logaritmo natural sola, ¿sí? Entonces sería logaritmo natural Sí. De de... X. No, pongámosle x al... x a la 3 x a la 4 a la 4 más 9. Ese, ¿sí o no? Sí. Entonces, más 9x le voy a poner más 9x menos 2. ¿Por qué lo voy a poner así? Porque yo soy el profesor y yo veré, no. Claro. Yo soy el que me lo estoy El que inventando. manda. Cada quien se está inventando lo que quiere, yo me lo quiero inventar así. Entonces, aquí me da, de acuerdo a eso, ¿qué es lo que me dice? ¿Cómo se deriva un logaritmo? Es 1/x, Sí, ¿cierto? señor. Por la Sí. derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna? ¿La derivada de quién? De todo esto. Lo que está ¿Sí lo entre ves? paréntesis. Del argumento, Sí, eso se llama señor. el argumento. Entonces vamos a hacerlo. Entonces sería, va a X es copiar esto. igual a Va a 1. copiar, mira que es muy bacano uno con el editor de ecuaciones. Entonces, ¿cómo sería? 1 1 sobre. Logaritmo natural de X. 1 sobre X a la 4 más 9X menos exacto, 2. ¿Sí? por, exacto, Y ya le ponemos el coso interno, la derivada interna. eso. A ver, Entonces me quedaría miremos cómo queda esta 1, vaina. 1 sobre, ¿quién? Sobre, Todo esto, sobre X, que es X a todo la el término, 4, X a ¿cierto? la 4 más 9X menos 2. Eso por la derivada interna, La derivada que interna sería que sería 4X a la 3. exactamente 4X a la 3 más 4x a la X a la 3 3 más más 1 menos 1 más 9 más 9 y listo. y ya. ¿Sí la viste? Eso se llama la derivada en cadena. Muy difícil. Mm, no, eso ahí se ve muy chévere. Eso así es muy fácil. Entonces ya dijimos, derivada en cadena, la derivada de funciones trigonométricas, que nos la aprenden muy simplemente así, la derivada de un producto, la derivada de una fracción, y entendimos que es una derivada, ¿sí o no? Importantísimo, Sí, hemos señor. avanzado mucho. Súper bueno. Ay, Ahora, muchísimas gracias. Está fíjate, muy bueno. entonces vamos a pasar lo que se llama la derivada implícita. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Que es otra cosa. Porque es que aquí, usted ve aquí, tiene y igual a tanto, ¿cierto? Y igual a tanto, Sí, y igual a tanto. Pero la derivada sí, señor. implícita es cuando yo no la tengo así despejada, sino que tengo multiplicada por otra valor, ¿sí? Sí. Entonces, en ese orden de ideas vamos a dar insertar una ecuación y voy a darle aquí. Entonces me voy a inventar a cualquiera. Y por x, y por x a la 2 Vein- a la 2, ¿cierto? Sí. Más x3
más x3 menos 20y, ¿sí? Así. Hagámosle a ver. Igual a 15 más x, ¿sí? Listo. Entonces me dicen ay, deriva implícitamente eso. Pero mira que ya nosotros sabemos derivar, pero siempre y cuando sea despejada. Aquí no está despejada, ¿sí o no? Entonces, párame bola, lo que va a hacer es lo siguiente. Este aquí está y, este y está ¿qué? Multiplicando a la x2, o sea que es un producto. ¿Sí o no? Aquí la y está sola, y aquí la x está sola y aquí está x. Entonces, párame bola y verá. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí en esta primera parte le aplico lo que es la regla de la derivada de un producto, porque es un producto. ¿Cómo derivamos un producto? 20y. Hay que ponerle que es la primera por derivada el primer término por el segundo término. No, así tan complicado no te vas a complicar, Ilsa, por favor, Dios mío. Simplemente vas a hacer primero el primer término por la derivada del segundo. segundo. Pero no te lo aprendí eso. Primero por derivada del segundo. Sí, más segundo más el segundo por la derivada del primero. Es que si le pones el término y ya se pone muy largo y eso es muy perezoso, ¿sí? Entonces le ponemos primero por derivada del segundo, más el segundo por derivada del primero. Por y derivada listo. del primero. Entonces vamos a hacerlo. Pero nada más ¿para quién? Para este porque para es un sí, producto. Para el primer término, sí. Entonces, ¿cuál es el primero? Y. A ver, entonces el primero es y, sí. Y por derivada del segundo. Derivada del segundo que es 2x. 2x, ¿cierto? Ahí está. Sí. Más el segundo. Más el segundo que es x a la 2. Eso, por derivada del primero. ¿Pero cuál es la derivada de y? 1. No, señora, es y prima. ¿No? No, es y prima. ¿Por qué? Porque esa es. La derivada de, cuando es x, Ay, sí. sí me dejó muerta. No, porque ¿cuál es la derivada de y? Y prima. No estamos encontrando siempre y prima. Y prima. ¿Sí o no? Entonces la derivada de y es que y prima. Y ya. Listo. Más la derivada de aquí ya es normal. Este es un 4. La derivada de aquí sería ¿cuánto? A ver, ahí sería 4x a la 3. Eso, 4x a la 3. Sí. Ay, espérate. Deshacer. 4x a la 3. A la 3. Y aquí, entonces sería menos 20 ¿qué? Menos 20. 20. Ay, no. Menos 20. ¿20 qué? ¿Y qué? Y1, pero es no, que y tiene prima. Y a la 1 menos 1 es... No le resto 1. La y prima. Y prima y ya. ¿Qué? Donde está y, pongo y prima. ¿Sí me entiende? A ver. O sea, siempre donde está y pongo... Cuando la derivo. Y prima. Eso. Y prima. Igual a qué? ¿La derivada de 15 es cuánto? 0. 0. ¿Y la derivada de x es? 1. 1 y ya. ¿Sí la viste? Ahora, ¿qué es lo que necesito ya? ¿Despejar a quién? A y prima. A y prima. ¿Sí la ves? Entonces, mire que yo aquí está este y prima con este otro y prima, ¿o no? Sí, señor. Eso es lo bacano del editor de ecuaciones que le permite a uno pegar. Entonces me quedo, ¿junto quién? Este lo traigo para acá, para el otro lado, ¿sí o no? Sí. Que está positivo, ¿me pasa? Negativo. Negativo. Dame un segundito, yo atendo una llamada. Ah, no, espérate. Dale. ¿Cuánto haría aquí? Sí. Ya pasé a quién? Pasé el 4x3, paso a negativo. ¿Y paso a quién? A 2xy. 2xy. ¿Cierto? Ah, pero todo ese es uno solo. Pasa también menos. Mejor dicho, pongamos 2xy. Entre para no paréntesis, pegarle. No, ¿para qué? Así queda más cookie. Bueno. ¿Listo? Bueno. Entonces este desaparece también. Listo. Y acuérdese que este era x2, ¿cierto? Este era este término x2y', ¿cierto? Ajá. O sea que este tenía la prima. Entonces, ¿qué hago? Saco factor común.
¿Quién? Y', no. X2'. Sí. Saco factor común. Y'. Entonces me queda Y'. ¿Dónde está pues la bendita Y? Y' que multiplica a quién. Entonces aquí me queda X2. ¿Sí o no? Y aquí me queda 20 o no. Porque me llevé la Y'. Ujú. Sí, señor. Y ya. Entonces despejo Y' ya en el siguiente paso, en el último paso despejo. ¿Cómo lo hago? Igual. Pero ya pasa es que a dividir, ¿sí o no? Ujú. Y' igual, ¿cierto? Corto este. Sí. Y lo pasa para el denominador. Ah, maldinga sea. Ay, se le va todo. La poner, espérame que es que. Insértele ahí fraccionario y ya. Ay, que la que hombre. Aquí. Eso. Y aquí le pongo X2. Pásale Ah, y lo quita, maldinga sea. profe. X2. Ah, pasó todo. Ujú. Hasta que las avispada, hombre. Gracias. Sí, hombre. Las que le adornan, dirían en el chavo. Sí. Listo, si la ves, ahí quedaría. Sí, señor. Y le borramos aquí. Y esa es la derivada implícita. Donde está la Y, pongo que Y'. ¿Sí la ves? Deshacer. Pero eso sí está como más enredada. Sí, pero no es tan complicado. Y Después de que hago unos 20 aprende. sí, por ahí unos 38. Ah, bueno. En- Perfecto. Entonces, pelada, ahí quedamos. Ah, bueno, Yo creo que profe, yo le ahí cualquier agradezco otra mucho. duda que tengas, vamos a ver cómo podemos hacer lo que tienen para que organicemos. Ahí estoy pendiente. Ay, muchísimas gracias, profe, muy Entonces ya sabemos querida. de las derivadas implícitas, de logaritmos, de todo. Sí, señor. Ya voy a ver si tengo temas que sí debo tener éxito con los ejercicios. Bueno, profe, lo dejo descansar.